Les saludo, le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que se encuentre bien, espero que la bendición de Dios esté sobre su vida, que la misericordia del Señor no sea parte de su vida y que en este día podamos compartir esta palabra que el Señor me ha permitido traerle a través de este medio. Hebreos capítulo 9 versos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En estos días hay un tema obligatorio, hay un tema, podríamos decir, de moda, el cual la gente habla todos los días. Es un levantarse, es un pasar el día, es un acostarse, es un dormir. Escucha usted a la gente alarmada hablando sobre el mismo tema, que es la pandemia del coronavirus. Y se escucha mucho acerca de si está o no está Dios detrás de las cosas que están pasando, de todos los acontecimientos que estamos viendo. Yo quiero decirles que personalmente creo que sí, definitivamente Dios está detrás de todo esto, por una simple y sencilla razón, porque Dios es el Señor y amo de todo el universo. Ante la pregunta de alguien o de algunas personas si existe alguien que provocó o no provocó el virus de laboratorio, o lo hicieron este virus más bien en un laboratorio, yo me inclino a pensar exactamente que nada hubiera ocurrido, nada hubiera pasado si no hubiese sido que Dios lo permitiera. Nada hubiese sido posible sin el consentimiento y sin que Dios lo permita. Ahora estamos hablando de cosas que aparentemente podrían creerse o podrían catalogarse como contradictorias. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué es que Dios permite estas cosas? Y es una pregunta muy interesante. Sucede que en el momento en que Dios decide crear al hombre, le dota de un poder especial. Es un poder especial que usted y yo tenemos y del cual la humanidad por lo general no se da cuenta que lo tiene. No queremos tener conciencia de él. Ese poder especial se llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Cómo podríamos definirlo? Y voy a darle una definición, tal vez no bíblica, sino de diccionario, para que podamos entenderla o podamos asimilarla de la manera más correcta. Dice que el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Potestad, estamos hablando nuevamente de un poder. Esto significa que las personas naturalmente tienen libertad de tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. Cuando entendemos esta definición, nos vamos a dar cuenta que no existe ningún tipo de condicionamiento o coacción de parte de Dios cuando nosotros tomamos una decisión. Precisamente Dios nos dejó la posibilidad, la hermosa posibilidad de elegir. Dios nos da libre albedrío y Él nos permite todas las decisiones que queramos tomar. Por supuesto, nada de esto es gratis. Hay un refrán popular que dice por ahí que ningún almuerzo es gratis. Nada de esto es gratis. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que usted y yo tomemos será a costa de nosotros mismos. En el libro de Deuteronomio capítulo 15 verso 30, el Señor dice: hoy te doy a escoger entre el bien y el mal. Te doy a escoger. O sea, nuevamente ese poder se pone en acción, que nuevamente ese poder se ejercita. Escoger. Tengo la posibilidad de escoger. Y en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 11 verso 26 dice el Señor: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Muy interesante, porque en un mundo donde la gente dice, bueno, la maldad se ha multiplicado, ¿por qué Dios permite la maldad?
usted y yo tenemos ese poder, el poder de elegir, el poder de escoger. Y otro ejemplo más que podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, versión Dios habla hoy, dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados que servían a las orillas del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Era un tiempo convulso en donde, cuando leemos el libro de Josué, nos encontramos que la población de Israel se había extraviado, se había apartado. Habían dejado de buscar al Señor y se habían apartado del pacto de Dios. Entonces habían decidido nuevamente volver a la idolatría, o volver a los pecados de sus antepasados. Y Josué les dice muy claro: les recuerdo esto, usted y yo tenemos la posibilidad de escoger. Escojamos hoy. Si servimos a lo que nos conviene, que es al Dios de los cielos, o a lo que no nos conviene, que es a los demonios y a todo su séquito de maldad. Como el Señor nos dio libre albedrío, no, tampoco debemos entender que Dios es un Dios de poder y de autoridad. Es un Dios de pactos y Él se sujeta a su palabra. Él no pasa por encima de su palabra. Y también en la misma palabra nos hace una sugerencia muy importante. Esa sugerencia la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. El Señor nos dice: en este día, escuche bien, en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Por eso, hace unos minutos decíamos: las decisiones que nosotros tomemos serán a costa de nosotros mismos. Y aquí nos queda muy claro algo que tenemos que grabarnos en nuestra mente: el amar a Dios, el servir a Dios, el creer en Dios es una decisión personal. Nadie nos coacciona, nadie nos obliga, ni el mismo Dios nos obliga. El camino del bien y el mal es una escogencia del hombre, no una determinación de Dios. Él nos da libertad. El pequeño detalle es que al final de nuestras vidas, tendremos que dar cuentas al Señor de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. El mal que existe en el mundo no es culpa de Dios, es causa de las equivocadas decisiones que la humanidad entera ha tomado a través de los tiempos. Y al final vamos a tener que dar cuenta de eso a Dios. Por eso hoy quiero decirle esto: si usted es de los que se han dejado seducir por las enseñanzas diversas que andan por ahí dando vueltas, que dicen que Dios es tan bueno, que al final de los tiempos no va a dejar una sola persona sin salvar, que no importa lo que nosotros hagamos, al final Dios no nos va a dejar perdernos. O sea, Dios tiene una especie de indulgencia para el final de los tiempos, para la humanidad entera. Qué equivocación más terrible. Quienes hablan acerca de esto se basan en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este pasaje se aplica a nuestra estancia aquí en la tierra. Por eso le digo: no se deje engañar. Es para aquellos cuyas acciones diariamente ofenden a Dios, como todos nosotros sabemos que somos pecadores y diariamente ofendemos al Señor. Pero por supuesto, se requiere que haya un reconocimiento de aquellas actitudes que son ofensa al Señor, y nuestro regreso a la búsqueda y a la santidad de Dios.
Tenemos abogado para con Dios si nosotros nos arrepentimos, si nosotros buscamos la presencia de Dios. No si andamos por el mundo ahí caminando, como decimos nosotros los costarricenses o los ticos, caminando como burros y mecate. Cristo es nuestro abogado y nos defiende porque Él pagó por nosotros el precio de nuestros pecados. Hasta la última gota de sangre de Jesucristo fue invertida en el pago de la deuda que usted y yo no podíamos pagar, y era el pecado, porque la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Y entonces, después de haber analizado todo esto, nos podemos preguntar, ¿qué sucede si nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor y no estamos a cuentas con Él? Y llega el momento tan anunciado que durante años y años hemos escuchado acerca del rapto de la iglesia y no hemos querido arrepentirnos de nuestros pecados. O simplemente el Señor dice, bueno, hasta aquí le llegó y usted o yo morimos en cualquier momento. No sabemos, de un infarto o de cualquier enfermedad o de cualquier cosa. Y no estamos preparados. El pasaje que leíamos al inicio del libro de Hebreos es la respuesta. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio al cual tenemos que enfrentarnos al final de los tiempos. Hay un juicio al cual ya nosotros nos enfrentamos, que fue el juicio de nuestros pecados. Ese lo hizo Jesucristo por todos nosotros. Pero luego tendremos que estar delante de la presencia del Señor. Dice la palabra, y ahí se abrirán el libro de las obras, y cada uno recibiremos conforme hayamos hecho. Pero hay un juicio, un tercer juicio, que es un juicio en el cual nadie quisiera estar. Se llama el juicio del trono blanco, donde las personas que no pasaron la prueba, las personas que no aceptaron a Jesucristo, las personas que definitivamente negaron al Señor, van a recibir la condenación eterna. Pero la palabra del Señor aquí nos habla de ese juicio hermoso, donde nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a recibir nuestros galardones. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para ir a la presencia del Señor en cualquier momento. Cristo vino a la tierra y en su primera venida para salvarnos, para pagar el precio por nuestra deuda, esto es, por nuestros pecados. Así que ahora que la gente está alarmada por el coronavirus, ahora que la gente está pensando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo me contagio y me muero? Esté preparado, porque la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, pero también el momento que seamos llamados a la presencia puede ser en cualquier momento. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Jesucristo vino a la tierra para darnos la potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué pasaba antes? Antes de que Jesucristo viniera a la tierra o antes de que Jesucristo viniera a nuestras vidas, ¿no éramos hijos de Dios? No éramos hijos de Dios porque no estábamos redimidos, éramos creación de Dios. Por eso es importante que entendamos esto. Jesús vino a la tierra para pagar por nuestros pecados. Estamos a un paso de la eternidad, estamos a un paso de una eternidad con Dios o de una eternidad con Dios. Por eso yo le invito a que si usted no está a cuentas con el Señor, a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su suficiente Salvador, lo reciba. Muy sencillamente, usted lo que tiene que hacer es aceptar el señorío de Jesús, aceptar que Jesús murió por usted y vino a pagar el precio por todos sus pecados. Así que yo le invito, ahí donde usted está, incline su rostro y hagamos una oración muy sencilla, una oración de confesión, una oración de aceptación. Digámosle: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú viniste a la tierra a morir por mis pecados. Señor Jesús, perdóname. Perdóname, yo quiero estar inscrito en ese libro de la vida del que habla tu palabra, para que el día grande, en el día de estar delante de tu presencia, mi nombre sea hallado ahí. Perdóname, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Jesús.
Que Dios les bendiga.